Entré en un juego de supervivencia, y no hay forma de ganar. A veces me pregunto en qué momento todo se torció. ¿Cuándo fue que crucé esa línea invisible entre lo normal y lo imposible? Pero supongo que la respuesta es sencilla. Todo comenzó con un simple correo electrónico. ¿Te atreves a ganar $1 millón? Ese era el asunto del mensaje. Una broma, seguramente. Un fraude, lo más probable. Pero en ese momento de mi vida, hundido en deudas y con un futuro incierto, no me lo tomé como algo tan absurdo. El remitente era desconocido, sin ningún nombre o dirección real. Solo un enlace. Cualquiera con 2 dedos de frente habría ignorado el mensaje, pero yo no estaba en condiciones de rechazar ninguna oportunidad, por ridícula que pareciera. Así que, con un clic, sellé mi destino. La página a la que fui dirigido era minimalista, con un fondo negro y una sola frase en letras blancas. Regístrate para el juego. No había reglas, ni detalles. Solo un formulario para ingresar mi nombre y correo. Me reí de lo absurdo que era, pero lo completé de todos modos. Apenas presioné aceptar. La pantalla se apagó por un segundo y luego una nueva frase apareció. Nos vemos pronto. Esa misma noche, un sonido metálico me despertó. Al abrir la puerta de mi apartamento, encontré un paquete negro sin remitente. No tenía sellos, ni indicios de cómo había llegado allí. Al abrirlo, encontré una tarjeta negra y una nota escrita con tinta plateada. El juego comienza a medianoche. Ve al punto marcado en el mapa. No llegues tarde. El mapa mostraba un bosque en las afueras de la ciudad. Un lugar que no recordaba haber visto antes. No había más instrucciones. Solo una sensación extraña en el pecho que me decía que, si cruzaba esa línea, ya no habría vuelta atrás. Intenté ignorar la incomodidad que me generaba la situación, pero algo en mi interior me instaba a seguir adelante. Me preparé para salir, colocando en mi mochila una linterna, mi teléfono y una navaja que guardaba por seguridad. No podía sacarme de la cabeza la extraña nota. El camino hasta el punto indicado fue tenso. Conducía por carreteras cada vez más solitarias, con la sensación de que en cualquier momento algo aparecería entre los árboles. Cuando por fin llegué, detuve el coche y bajé, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis botas. El bosque se veía más oscuro de lo normal. Las copas de los árboles parecían moverse a pesar de que no había viento. El aire era pesado y la brisa helada me hizo estremecer. Miré a mi alrededor y vi a otras personas reunidas en silencio, cada una con la misma tarjeta negra en sus manos. Nadie hablaba, solo esperaban. El ambiente era inquietante. Algunos se miraban entre sí con cautela, otros parecían concentrarse en la oscuridad del bosque, como si intentaran ver más allá de lo que la penumbra permitía. Me acerqué un poco más al grupo, tratando de evaluar la situación. No reconocía a nadie, pero todos parecían compartir el mismo aire de incertidumbre y desconfianza. De pronto, un sonido grave resonó en la distancia, como si algo gigantesco hubiera despertado. Luego, la voz. No sabría describir su tono, pero me erizó la piel al instante. Bienvenidos al juego. La primera prueba comienza ahora. Sobrevivan. El bosque se estremeció. A lo lejos, el chasquido de ramas quebrándose indicó que algo se movía entre los árboles. Un murmullo de pánico recorrió el grupo. Todos estábamos allí por decisión propia, pero en ese momento, con el eco de la voz aún resonando en nuestras cabezas, nos dimos cuenta de la verdad. No teníamos idea de en qué nos habíamos metido. El viento helado arrastró un susurro inquietante. No era solo el bosque lo que cobraba vida, sino algo más profundo, algo que nos observaba desde la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando uno de los participantes, un hombre de mediana edad, intentó hablar, pero su voz se quebró en el aire denso y cargado de tensión. Un destello rojo iluminó brevemente el cielo, como si algo hubiese cruzado entre las copas de los árboles. No era un relámpago ni un fuego, era algo más. Alguien entre nosotros jadeó y dio un paso atrás. En ese instante, escuchamos el grito. Un alarido desgarrador proveniente del interior del bosque, como si alguien estuviera siendo. No terminé el pensamiento. Mis pies se movieron solos, retrocediendo instintivamente. Miré a los demás, buscando respuestas, pero sus rostros reflejaban lo mismo que el mío, puro pánico. Una figura emergió de entre los árboles, alta y cubierta de sombras, con ojos que brillaban como brasas encendidas. Nos miró, como si evaluara a cada uno de nosotros. El tiempo ha comenzado, dijo la voz otra vez. Corran. El pánico se apoderó de nosotros. Alguien gritó y echó a correr entre los árboles, desapareciendo en la penumbra. Yo aún estaba paralizado,
tratando de asimilar lo que estaba pasando. Luego, un sonido gutural, profundo y animal, hizo que todo mi cuerpo reaccionara. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera decidirlo. Corrí. Corrimos todos. Los pasos se mezclaban con el sonido de la maleza crujiendo bajo nuestros pies, con jadeos y sollozos ahogados. La figura oscura no se quedó quieta. Avanzó hacia nosotros con movimientos imposibles de seguir con la vista. No miré atrás. No podía darme ese lujo. Todo lo que importaba ahora era correr, seguir adelante, sin importar qué nos esperaba en la oscuridad. Porque lo único seguro en ese momento era que, si me detenía, no viviría para ver el amanecer. El suelo resbaladizo y la densa vegetación dificultaban la carrera. La luna, oculta tras un manto de nubes, apenas iluminaba el camino, y cada sombra parecía ocultar algo peligroso. Podía escuchar el jadeo agitado de los demás, ramas rompiéndose bajo los pies desesperados y, lo peor de todo, el crujido inhumano que se acercaba. Alguien tropezó a mi izquierda y cayó con un golpe sordo. Giré la cabeza apenas un segundo y vi una silueta oscura abalanzarse sobre él. Un grito se ahogó en la noche y después, silencio. No me detuve. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas amenazaron con ceder. Entonces lo vi, un claro en el bosque, con una gran roca en el centro. Algunos de los participantes ya estaban allí, tratando de recuperar el aliento. Nos miramos sin decir nada, el miedo reflejado en nuestros ojos. Un estruendo nos hizo girar la cabeza al unísono. Algo, o alguien, se movía entre los árboles, acercándose a una velocidad alarmante. El sonido de ramas quebrándose resonaba en la oscuridad, acompañado por una respiración profunda y gutural. Mi piel se erizó al sentir que la amenaza no se alejaba, sino que nos rodeaba. «No podemos quedarnos aquí», susurró un hombre a mi lado, con la voz quebrada por el pánico. Pero, ¿hacia dónde correr? El bosque se extendía a nuestro alrededor como una prisión natural, y la sensación de ser observados se intensificaba con cada segundo. No era solo una criatura la que acechaba, sino varias. Uno de los participantes, un joven con una chaqueta deportiva, sacó un cuchillo de su cinturón. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba llena de determinación. «Si vamos a morir, al menos hay que pelear», dijo con firmeza. Un rugido rompió la noche, un sonido que heló mi sangre y me dejó paralizado por un instante. Era la señal de que el juego no iba a darnos tregua. La primera prueba no era solo sobrevivir, era decidir quién estaba dispuesto a enfrentar el horror que nos aguardaba. La chica que había hablado antes se echó a llorar en silencio, cubriéndose la boca con las manos. Otra persona murmuró una oración entre dientes, como si eso pudiera salvarnos. La sombra se materializó frente a nosotros. Alta, grotesca, con ojos brillantes como brasas encendidas. Su presencia hizo que el aire se volviera denso y difícil de respirar. El crujido de las ramas se intensificó. De la oscuridad surgieron más figuras, moviéndose con una rapidez inhumana. Nos rodeaban, cada paso que daban reducía nuestro espacio de escape. «Nos están probando», susurró la chica de antes, su voz quebrada por el miedo. «No quieren matarnos de inmediato, quieren ver cuánto podemos soportar antes de quebrarnos». La criatura más cercana se lanzó sobre uno de los participantes, su garra oscura lo alcanzó antes de que pudiera moverse. Un alarido de puro terror desgarró la noche. No quedaba tiempo para pensar. «¡Corran!», grité con todas mis fuerzas. El grupo reaccionó de inmediato. Nos dispersamos en diferentes direcciones, huyendo entre los árboles, esquivando raíces y sombras que parecían moverse con nosotros. Cada paso era una lucha contra el miedo paralizante. Corrí sin rumbo, solo guiado por la necesidad de sobrevivir. A lo lejos, los gritos de quienes no pudieron escapar se mezclaban con los alaridos de las criaturas. No éramos los cazadores, éramos la presa. La maleza parecía moverse con vida propia. En una de mis carreras desenfrenadas, sentí que algo enredaba mis tobillos y caí de bruces contra la tierra húmeda. Intenté levantarme, pero una presión helada me sujetó. No era una raíz ni una piedra, sino algo vivo. Algo que respiraba. Luché con desesperación, pataleando y clavando las uñas en la tierra para liberarme. Mis dedos encontraron algo afilado y lo sujeté con fuerza. Un cuchillo. No sé quién lo había perdido, pero no dudé en usarlo. Con un grito desesperado, apuñalé la extremidad oscura que me sujetaba. La criatura chilló y me soltó, dándome una fracción de segundo para escapar. Mis piernas ardían, mi respiración era irregular y mi vista se nublaba. En un descuido, tropecé y rodé colina abajo, sintiendo el impacto de las piedras en mi espalda.
Cuando por fin me detuve, me encontré solo. La maleza espesa me rodeaba, y la oscuridad parecía más pesada que antes. Un sonido gutural se elevó cerca. Contuve la respiración. Una silueta emergió de entre los árboles, sus ojos brillaban con malicia. Me quedé quieto, esperando lo inevitable. Pero en vez de atacarme, la criatura se detuvo. Como si esperara algo. A mi alrededor, el bosque parecía contener la respiración. No estaba solo. Algo o alguien más estaba allí, oculto en la penumbra. El verdadero terror no era huir, era darse cuenta de que el bosque tenía sus propias reglas. Y yo acababa de cruzar un umbral del que quizás no habría retorno. Entonces, un sonido nuevo rompió el silencio. Un susurro, bajo y distorsionado, proveniente de la oscuridad. No de la criatura frente a mí, sino de algo más profundo, algo enterrado en la negrura del bosque. Mi piel se erizó al escucharlo. No entendí las palabras, pero sentí su significado, una advertencia, o tal vez, una burla. El aire se volvió más pesado. La criatura frente a mí inclinó la cabeza y dio un paso atrás. No me estaba dejando ir. Me estaba ofreciendo algo. Y en ese instante, supe que mi pesadilla apenas comenzaba. El aire a mi alrededor era denso, casi irrespirable. No sabía si era el miedo o si el bosque entero conspiraba para hacerme sentir atrapado. La criatura seguía allí, inmóvil, observándome con esos ojos ardientes, expectante. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Algo dentro de mí me decía que no debía moverme. El susurro volvió a sonar, más nítido esta vez. Palabras distorsionadas que se enredaban en mi mente como si una presencia invisible intentara comunicarse conmigo. No entendía lo que decía, pero su tono era claro, me estaba advirtiendo. Detrás de mí, un crujido. Mi respiración se cortó. Giré la cabeza lentamente y vi cómo la maleza se agitaba. Algo se acercaba. ¿Otro de ellos? ¿O era una trampa más de este maldito juego? Intenté dar un paso atrás, pero la criatura frente a mí reaccionó con un gruñido gutural, avanzando apenas 1 centímetro. Me estaba reteniendo. ¿Por qué? ¿Acaso había una regla en este juego de la que aún no me había percatado? El temblor del suelo se intensificó. Fue entonces cuando lo vi, una luz roja en el cielo, como un contador brillante suspendido en el aire. Y entonces, las palabras aparecieron, flotando en la negrura. Tiempo restante, 7 horas 43 minutos y 21 segundos. El juego tenía un límite de tiempo. Y yo apenas comenzaba a entender las reglas. Un sonido metálico reverberó en el bosque, un eco que se propagó como si algo enorme estuviera despertando. La criatura frente a mí giró la cabeza hacia la fuente del ruido, como si también estuviera esperando algo. Sentí un escalofrío cuando comprendí que no era solo una bestia errante. Estaba siguiendo órdenes. ¿Qué se supone que haga? Murmuré, con la garganta seca. No esperaba respuesta, pero el susurro volvió, esta vez más insistente. ¡Corre! No lo pensé 2 veces. Giré sobre mis talones y corrí en la dirección opuesta, sin importarme si caía en otra trampa. El bosque era un laberinto, cada sombra un posible depredador. A mi alrededor, escuchaba los gritos de otros participantes, el crujir de ramas al romperse bajo el peso de cuerpos en movimiento. No era el único atrapado en esta pesadilla. Atravesé la maleza, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Entonces, distinguí a 2 figuras más adelante. Otros jugadores. Se detuvieron al verme, con el mismo pánico reflejado en sus rostros. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años, tenía la pierna ensangrentada. ¿Viste el contador?, preguntó la mujer a su lado, con el rostro cubierto de sudor. Su voz temblaba tanto como sus manos. Asentí, sin aliento. No necesitábamos hablar más. Todos lo habíamos visto. El tiempo avanzaba, y no sabíamos qué pasaría cuando llegara a 0. Las reglas. El hombre herido intentó hablar, pero un alarido ensordecedor lo interrumpió. Desde lo profundo del bosque, una nueva criatura emergió, más grande que las anteriores. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y sus fauces se abrieron en un gesto antinaturalmente amplio. Su mera presencia hizo que el aire a nuestro alrededor se volviera más denso. La mujer me miró y tomó mi muñeca con fuerza. No podemos quedarnos aquí. Hay que movernos. Corrimos sin dirección, con la bestia pisándonos los talones. A cada paso, el suelo parecía volverse más inestable, como si el bosque entero cambiara a nuestro alrededor. Las reglas del juego no solo dictaban nuestra supervivencia, sino también el terreno en el que luchábamos. El hombre herido no podía seguir nuestro ritmo.
Se tambaleó y cayó de rodillas. Nos detuvimos por un segundo, pero la criatura no tuvo esa piedad. Se abalanzó sobre él antes de que pudiéramos reaccionar. No hubo tiempo para mirar atrás. La mujer y yo seguimos corriendo, con el sonido de la carne rascándose clavándose en nuestros oídos. Llegamos a un claro rodeado de árboles con troncos retorcidos. Algo en este sitio me puso los pelos de punta. Parecía más silencioso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. «Espera», susurré. Detuve a la mujer de un tirón. Ella me miró con desesperación, pero entendió que había algo extraño aquí. No había viento, ni ruidos de insectos. Solo un vacío absoluto. La luz roja del contador volvió a brillar sobre nosotros. Tiempo restante, 7 horas 39 minutos y 12 segundos. Cada vez menos tiempo. Y aún no sabíamos qué significaba. «Mira eso», susurró la mujer, señalando algo a lo lejos. Entre los árboles, una estructura se alzaba. Parecía una torre de vigilancia, con una tenue luz parpadeando en la parte superior. «Podría ser una pista», dije, sin estar seguro. «O una trampa», respondió ella. Ambos sabíamos que no teníamos elección. Lo que fuera que pasaba en este juego, no nos daría respiro. El bosque mismo jugaba contra nosotros. Y mientras el contador seguía bajando, una verdad aterradora se hacía evidente. Este no era solo un juego de supervivencia. Era un espectáculo diseñado para el entretenimiento de alguien más. Detrás de nosotros, un ruido sordo reverberó por el suelo. Miré sobre mi hombro y mi piel se erizó. En la distancia, una sombra colosal se movía entre los árboles, sus pasos hacían vibrar la tierra. Algo mucho más grande que cualquier otra criatura que había visto hasta ahora estaba despierto. Y por cómo el bosque parecía reaccionar a su presencia, no éramos los únicos que debían temerlo. El contador seguía bajando. 7 horas 37 minutos y 10 segundos. Y con cada segundo que pasaba, tenía más claro que no sobreviviríamos todos. El bosque nos observaba, respiraba a nuestro alrededor como si fuera una criatura viviente. La torre de vigilancia se alzaba a lo lejos, su silueta apenas visible entre las sombras. No sabíamos si era un refugio o una trampa, pero no teníamos otra opción. Cada paso que dábamos nos acercaba al final de algo, aunque aún no sabíamos qué. La mujer que corría a mi lado respiraba entrecortadamente, su mano temblaba sobre la herida en su brazo. No hablábamos, no necesitábamos hacerlo. Solo nos quedaba avanzar. «Tenemos que llegar antes que los demás», susurró de repente. Me detuve en seco. Su tono era diferente. No era el miedo lo que hablaba, sino la desesperación. La miré fijamente, intentando comprender qué estaba planeando. «¿De qué estás hablando?», pregunté, con la voz apenas audible. Ella tragó saliva, evitando mi mirada. «No sabemos cuántos pueden sobrevivir», murmuró. «Si es solo uno». Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahora lo entendía. El juego no solo nos obligaba a correr y a luchar contra criaturas imposibles, sino también a desconfiar de los demás. El verdadero enemigo no era el bosque. Era la gente con la que estábamos atrapados. Un ruido entre los arbustos nos hizo girar la cabeza. No estábamos solos. Algo, o alguien, nos observaba desde la oscuridad. Mi respiración se volvió pesada. La mujer a mi lado deslizó la mano hacia la pequeña navaja que llevaba en el cinturón. «Tenemos que movernos», dijo con un tono más firme. Avanzamos con cautela, cada paso hundiéndose en la maleza húmeda. Los susurros en mi cabeza se intensificaron. «Confía en ella. No confíes en ella». No podía distinguir cuál era la voz correcta. La torre se veía más cerca, pero el bosque también se volvía más denso, como si quisiera tragarnos antes de que llegáramos. De repente, una sombra cruzó delante de nosotros. Alguien más estaba aquí. No era una de las criaturas. Era otro jugador. La mujer a mi lado apretó los labios y me miró con la misma pregunta reflejada en su mirada. ¿Atacábamos primero? ¿Esperábamos? ¿Confiábamos? El verdadero juego acababa de empezar. El desconocido se movió lentamente, sus manos levantadas en señal de que no era una amenaza. Sin embargo, su expresión era indescifrable. Su ropa estaba desgarrada, tenía arañazos en el rostro y su respiración era irregular. «No quiero problemas», susurró, con la voz rasposa. «Solo quiero salir de aquí, igual que ustedes». La mujer a mi lado no se relajó. Apreté los puños, midiendo mis opciones. Si nos traicionaba, estaríamos en desventaja. Pero si decidíamos atacarlo primero, tal vez nos arrepentiríamos después. «¿Cuántos más hay ahí afuera?», pregunté. El hombre negó con la cabeza,
tragando saliva. No lo sé. Había 5 más conmigo, pero el bosque los tomó. No sé qué es peor, si los monstruos o la gente. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Sabíamos exactamente lo que quería decir. No todos los jugadores seguirían las reglas de un juego limpio. Entonces, un sonido retumbó a lo lejos. Algo pesado se arrastraba entre los árboles, acercándose. La luz del contador en el cielo titiló por un momento. Miré hacia arriba. Tiempo restante, 7 horas 31 minutos y 45 segundos. Cada vez menos tiempo. Y más peligro. Decidan rápido, murmuró el desconocido. Algo se acerca, y no pienso ser el siguiente en desaparecer. Nos miramos con la mujer. La traición ya estaba sembrada entre nosotros. Ahora, la verdadera pregunta era, ¿quién sería el primero en apuñalar por la espalda? El silencio se volvió insoportable. Entonces, un chillido lejano rasgó la noche. No uno de los monstruos, sino de alguien, otro jugador. Un grito de súplica que se apagó de golpe. El desconocido se tensó. No esperó nuestra respuesta. Se giró y echó a correr, zigzagueando entre los árboles, como si supiera algo que nosotros no. Mi acompañante y yo nos quedamos quietos, con el corazón golpeando con fuerza dentro de nuestros pechos. Debemos decidir, dije en un murmullo. ¿Confiamos en él o seguimos por nuestra cuenta? Ella no respondió. Sus ojos miraban la torre, después al bosque, después a mí. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. Si solo puede quedar uno, ¿qué harías tú? Preguntó. No supe qué responder. El bosque crujió, como si algo gigantesco se moviera en su interior. Las sombras parecían vibrar, estirándose con cada parpadeo. La luna se ocultó tras las nubes y, por un instante, la oscuridad se volvió absoluta. El contador descendió unos segundos más. 7 horas 30 minutos y 10 segundos. Nos estamos quedando sin tiempo, susurré. Entonces, sin previo aviso, una sombra se abalanzó sobre nosotros. Un rugido rasgó la noche y la mujer gritó, cayendo al suelo con fuerza. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando una garra oscura me golpeó, lanzándome contra un árbol. El dolor se expandió por mi espalda, pero no podía detenerme. Me puse en pie tambaleante, viendo a la criatura acercarse a ella. El desconocido que había huido momentos antes apareció de repente, con un cuchillo en mano. No supe si venía a ayudar o si su plan era eliminarnos en medio del caos. La decisión que tomara en ese instante definiría mi destino. Las sombras se agitaban, la bestia rugía, y entre nosotros, la verdadera traición estaba a punto de ocurrir. Entonces, un segundo rugido resonó en la oscuridad. No provenía de la criatura que nos atacaba, sino de algo más profundo en el bosque. Algo mucho más grande. Y en ese momento supe que nuestro verdadero problema apenas comenzaba. El rugido resonó en mis entrañas, una vibración que parecía arrancar el aire de mis pulmones. La criatura que nos atacaba detuvo su avance por un instante, como si también sintiera la presencia de algo más grande, algo peor. La mujer en el suelo jadeó, su mirada alternando entre mí y el desconocido con el cuchillo. Sus manos temblaban al aferrarse a la tierra húmeda, como si pudiera encontrar fuerza en ella. Pero la verdad era que ninguno de nosotros tenía escapatoria. El bosque entero pareció estremecerse. Algo se movía entre los árboles, más allá de la negrura. No podía verlo con claridad, pero lo sentía. Una sombra colosal, una silueta que bloqueaba la luna, avanzaba con pasos lentos y pesados. El contador en el cielo parpadeó. 7 horas 28 minutos y 42 segundos. Nos estábamos quedando sin tiempo. El desconocido fue el primero en reaccionar. Sus ojos se posaron en la mujer en el suelo y después en mí. Su mandíbula se tensó. Si uno de nosotros tiene que sacrificarse para que los otros sobrevivan, empezó a decir, dando un paso hacia adelante. Mi cuerpo se puso en alerta. Lo entendí al instante. No quería enfrentarse a la criatura, ni a la sombra en la oscuridad. Nos veía como soluciones fáciles. Sacrificarnos para ganar algo de ventaja. El juego nos había quebrado. Y ahora, la verdadera lucha comenzaba. La criatura en la oscuridad soltó un rugido atronador. De cerca, su tamaño era imposible de comprender. Su silueta distorsionaba la realidad misma, como si su presencia desgarrara el tejido del mundo. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, perforando la penumbra como faros de condena. La mujer en el suelo gimió, incapaz de moverse. Yo sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondieron. El desconocido, con el cuchillo aún en su mano, miró de un lado a otro,
sus pupilas dilatadas en pánico. «No hay salida», murmuró, su voz apenas audible. Un crujido en el bosque detrás de nosotros nos hizo girar la cabeza. Más sombras emergían entre los árboles, moviéndose con una sincronización aterradora. No eran solo bestias salvajes. Eran algo más. Algo diseñado para este juego. El contador descendió unos segundos más. 7 horas 27 minutos y 19 segundos. La criatura más grande avanzó un paso, su respiración un gruñido constante que hacía temblar el suelo. Entonces lo entendí. El juego nunca se trató de escapar. Se trataba de elegir. El desconocido tomó una decisión. Con un grito inhumano, se lanzó sobre mí, cuchilló en alto. Mi instinto reaccionó antes que mi mente. Rodé a un lado, sintiendo la hoja silbar junto a mi oreja. La mujer gritó, pero su voz se apagó bajo otro rugido de la bestia. No había reglas aquí. Solo supervivencia. Y la mía pendía de un hilo. El desconocido se tambaleó tras fallar su ataque. La desesperación en sus ojos se transformó en furia ciega. Nos habíamos convertido en animales, luchando por una esperanza vacía. La criatura gigante rugió otra vez, y el sonido fue suficiente para sacarnos de nuestro enfrentamiento. Desde lo alto, la luna iluminó parcialmente la silueta de la bestia. Era más que una sombra. Era una amalgama de cuerpos retorcidos, figuras humanas que parecían fusionadas en su carne. Voces, cientos de ellas, susurraban en la brisa como un eco de lamentos. La mujer, aún en el suelo, miró hacia arriba con horror. «No, no es real», balbuceó. Pero sí lo era. El desconocido volvió a moverse, pero esta vez su objetivo no era yo, sino ella. Aprovechando su distracción, se lanzó sobre ella con la hoja lista. Un grito escapó de mi garganta antes de que pudiera pensar. No. Corrí sin dudarlo, impactando contra él con toda la fuerza que me quedaba. Caímos al suelo, rodando entre la maleza y la suciedad. Sentí su codo hundirse en mis costillas, y mi visión se nubló un instante. Sabía lo que tenía que hacer. No había elección. La criatura gigante se acercaba. Sus fauces se abrieron y un hedor a podredumbre llenó el aire. Me levanté de un salto, golpeando con mi rodilla el brazo del desconocido. El cuchillo cayó de su mano. Lo pateé lejos, pero antes de que pudiera hacer algo más, él se lanzó sobre mí otra vez. El contador en el cielo seguía bajando. 7 horas 25 minutos y 50 segundos. El bosque nos había reducido a esto: desesperación, miedo, violencia. Uno de nosotros desaparecería antes de que el reloj llegara a 0. Y en ese instante, comprendí la verdad del juego. Nadie saldría con éxito. Entonces, algo inesperado sucedió. El contador se detuvo en 7 horas 25 minutos. El aire pareció volverse denso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. La criatura se detuvo, sus ojos brillando con un fulgor incomprensible. «¿Qué?», murmuré, jadeando. El desconocido y la mujer también lo notaron. Por un instante, nadie se movió. La tensión era insoportable. Y entonces, una voz resonó desde lo alto. «Felicitaciones a los finalistas. La última prueba está a punto de comenzar. Solo uno podrá ver el amanecer». La pantalla del cielo se iluminó con un nuevo mensaje. «Elimina a los demás o quédate con ellos para siempre». El juego no había terminado. Solo se había transformado en algo mucho peor. El aire se volvió más frío. Sentí un escalofrío recorrerme mientras la criatura en la oscuridad retrocedía, como si estuviera esperando algo. La luna, pálida y lejana, proyectaba sombras alargadas sobre el suelo, retorciéndose como si tuvieran vida propia. El cuchillo seguía en el suelo, entre nosotros. La mujer lo vio. El desconocido también. Ninguno se movió. El juego había llegado a su última fase. Y esta vez, no había escapatoria. El silencio pesaba sobre nosotros como una losa. La criatura en la oscuridad se mantuvo inmóvil, como si esperara el desenlace de nuestra decisión. El cuchillo seguía en el suelo, a medio camino entre la mujer, el desconocido y yo. Nadie se movía, pero todos sabíamos lo que pasaría si lo hacíamos. 7 horas 24 minutos y 30 segundos. El contador seguía bajando. El mensaje seguía flotando en el cielo, su significado hundiéndose en nuestra piel como un veneno. «Elimina a los demás o quédate con ellos para siempre». «No», susurró la mujer, con la voz quebrada. Sus manos se cerraron en puños sobre el suelo húmedo. «No voy a hacerlo». El desconocido la miró con incredulidad, su respiración acelerada. «No tienes opción», dijo con frialdad. «Ninguno la tiene». Su mano se movió lentamente hacia el cuchillo.
El aire se volvió aún más denso. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras mis ojos iban del cuchillo a sus manos temblorosas. Sabía lo que tenía que hacer, pero no estaba seguro de si podía hacerlo. Porque en este juego no había ganadores. Solo supervivientes, por ahora. 7 horas 23 minutos y 58 segundos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el cuchillo reflejó el brillo frío de la luna. Nadie se atrevía a respirar. La criatura que nos observaba parecía deleitarse con nuestra incertidumbre, como si fuéramos piezas de un tablero que no podían evitar jugar. El desconocido apretó los dientes y su expresión cambió. Sus ojos mostraban determinación, como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que el contador comenzara su descenso final. «No voy a ser el que se quede aquí», murmuró, y se lanzó hacia el cuchillo. Me moví por instinto. Mis manos reaccionaron antes que mi mente, aferrándolo del brazo antes de que pudiera cerrar los dedos alrededor del mango. Nos tambaleamos, cayendo sobre la tierra húmeda. Forcejeamos en el suelo, rodando sobre la maleza mientras cada músculo de nuestro cuerpo luchaba por tener la ventaja. La mujer se apartó, con la respiración entrecortada. Sus ojos reflejaban el miedo y la desesperación. Sabía que el tiempo se nos agotaba, que la decisión debía tomarse antes de que el contador llegara a 0. 7 horas 22 minutos y 10 segundos. El desconocido logró liberarse de mi agarre y se abalanzó de nuevo sobre el cuchillo. Me lancé tras él, logrando derribarlo una vez más. Golpeé su muñeca con el puño cerrado, haciendo que soltara el arma por un segundo. Solo un segundo. Pero eso fue suficiente. La mujer lo tomó. Su respiración temblaba, sus manos temblaban, pero sus ojos no mostraban duda. El desconocido la miró, sorprendido. Quizás pensó que ella no sería capaz. Yo también lo pensé. Pero ella lo hizo. La criatura en la oscuridad rugió, como si celebrara lo que acababa de ocurrir. La mujer cayó de rodillas, jadeando, con el cuchillo aún aferrado entre sus dedos. La sangre goteaba sobre la hierba, absorbiéndose en la tierra negra. El desconocido no se movió más. 7 horas 20 minutos y 30 segundos. El aire se volvió gélido. Mi respiración era un eco lejano en el vacío que nos rodeaba. El bosque, el juego, la criatura, todo parecía haberse detenido. Como si el mundo entero estuviera observando lo que acababa de suceder. Ella levantó la mirada hacia mí, con las pupilas dilatadas por el horror y el reconocimiento de sus propios actos. Yo, balbuceó. No tenía elección. La pantalla en el cielo parpadeó. Felicidades, finalista. La criatura en la oscuridad se movió por primera vez en minutos. Sus pasos resonaron como tambores en la lejanía. Se acercó lentamente a nosotros, su silueta ahora completamente visible bajo la luz pálida de la luna. Su boca, si es que se podía llamar así, se curvó en algo parecido a una sonrisa. No intenté correr. No intenté gritar. Solo me quedé allí, viendo cómo el juego llegaba a su conclusión inevitable. 7 horas 19 minutos. La pantalla parpadeó una vez más antes de oscurecerse por completo. El suelo bajo mis pies tembló y la criatura inclinó su enorme cabeza, como si estuviera esperando algo más. Mi respiración era un susurro en medio del silencio absoluto. La mujer aún sostenía el cuchillo con los dedos crispados, sin atreverse a soltarlo. ¿Y ahora qué? Murmuré sin dirigirme a nadie en particular. El bosque nos respondió con un murmullo gutural. Las sombras se alargaron y las ramas de los árboles crujieron, acercándose lentamente. Un susurro invisible nos rodeó, un eco de todas las voces que se habían perdido en este lugar antes que nosotros. 7 horas 17 minutos y 45 segundos. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla oscura del cielo. Era la última frase que leería en mi vida. El juego necesita un único ganador. Los ojos de la mujer se encontraron con los míos. Y entonces lo entendí. No había escapatoria. Ella lo entendió también. El cuchillo, aún cubierto de sangre, se elevó de nuevo. La criatura en la oscuridad observó en silencio, esperando el desenlace. El contador descendió hasta 7 horas 15 minutos. Todo se detuvo. El bosque dejó de respirar. El sonido del viento desapareció. Solo quedó un vacío inmenso, una nada oscura que lo devoraba todo. Y en medio de esa negrura, supe que el juego nunca terminaría. No para mí. Mi última visión fue la luna oculta tras las nubes y el reflejo del cuchillo acercándose. Entonces, la oscuridad me envolvió por completo. El juego se reinició. 0 horas.